Dios les bendiga. Yo creo que todos después de la alabanza quedamos así como que un poquito afónicos. Pero bendito sea el Señor, es para Él y es por Él. La verdad es que si hablamos y tenemos garganta es porque el Señor así lo ha permitido. Y así es que dice la Biblia que toda criatura debe alabar el nombre del Señor. Amén. Como usted lo haga, esa es decisión suya. Como usted quiera bendecir al Señor, esa es decisión suya. Unos gritamos, unos lloramos, otros nos movemos, otros temblamos, otros pasan un sinfín de cosas cuando el Espíritu del Señor se mueve. Amén. Y si el Señor nos permite, justamente voy a hablar un poquito sobre eso. Pero ya tenía 2 semanas de no compartirles. El Señor ha sido bueno y nos bendijo la semana pasada con nuestro hermano Jaime, nos dio una lección increíble y yo espero que todos hayamos aprendido. Amén. Vámonos a Marcos 7. Marcos 7. Y hemos estado hablando sobre esta porción de la palabra desde hace muchas semanas. ¿Y cómo llegamos ahí? Pues llegamos ahí porque hemos estado hablando sobre Abraham y la circuncisión de Abraham. Y Marcos 7, versículo 21, nos dice exactamente de qué cosas nuestro corazón debe ser circuncidado. Amén. Vamos a leer del versículo 21 al 23. ¿Tienen ahí Marcos 7, 21? Leamos todos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. Y si han estado escuchando las prédicas de nuestra pastora Susi, ella habló el martes pasado sobre esto. Y dijo, no es que nosotros pensemos que por ser cristianos no tenemos esto. Ahora, haga así la mano, miren, pongan así la manita. Ahora ese dedito, en vez de acusarlos a ustedes, pónganlo así. Y digan, sí, yo tengo todo eso adentro. Ahora, bendito sea el Señor. Él es quien hace que nosotros no caigamos en estas cosas. No es por nuestra capacidad, no es porque yo un día me levanté y dije, no, yo ya no le voy a decir a nadie mentiras. Porque si lo hiciéramos por nuestra capacidad, al siguiente minuto estaríamos diciendo mentiras. Entonces es el Señor quien debe circuncidar estas cosas en nuestro corazón. Amén. Y nos quedamos, ya vimos casi que todas, solo nos faltan 3. Voy a tratar de terminar hoy con lo de la envidia y el ojo maligno, que es lo que hemos estado estudiando. Pero recuerden que el ojo maligno fue abierto en el hombre y en la mujer cuando decidieron abrir sus oídos a las palabras de la serpiente. Ella fue astuta y lo primero que hizo fue llegarle al hombre por el oído. ¿A cuántos no nos llegan por el oído? ¿Cuántas estafas no se dan en este mundo porque le endulzan el oído a la gente que va a ganar miles? Y ponga $1,000 en la cuenta y mañana le van a aparecer 10,000 y le endulzan el oído a la gente. ¿Cómo caemos en el pecado del adulterio muchas veces? Porque nos endulzan el oído. ¿Cómo caemos en que alguien nos caiga mal? Porque nos endulzan el oído y nos comienzan a decir, es que ya viste. Si es que vieras cómo es, empieza por el oído. Y después, pues empieza a atacar todos nuestros órganos, por así decirlo, todos nuestros sentidos, para que empecemos a blasfemar en contra del Señor y en contra de nuestros hermanos. La serpiente siempre va a querer venir a nuestro oído a tergiversar la verdad. Vámonos a Génesis 3. Génesis 3, versículo 1. Génesis 3, 1. ¿Lo tienen? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente,
Del fruto de los árboles del huerto podés comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Y miren, esto es solo un recordatorio, pero hoy quiero dejarles un principio bien claro. Si nosotros entendemos un principio de verdad, si en nosotros se ha hecho vida la palabra del Señor, la serpiente va a venir a nuestra vida a querer probar esa verdad en nosotros. Si usted no sabe, pues usted ni le va a contestar. Pero si usted sabe una verdad a medias, ella va a querer venir a decir, quiero ver cuánto sabe. Eso fue lo que pasó con la mujer. La mujer tenía una palabra de verdad, ella tenía un principio. Y si nos vamos a Génesis 2, ahí solo dele vueltecita a su paginita, Génesis 2:16. Esto es lo que realmente Dios le dijo a la mujer. Bueno, en realidad se lo dijo al hombre, pero el hombre era el encargado de enseñárselo a la mujer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Regrésense al capítulo 3. ¿Qué fue lo que le dijo la mujer a la serpiente ahí? En el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Verdad que ella le agregó? ¿Qué significa que le agregó? Significa que ella no tenía el principio de verdad cimentado en su corazón. No era una semilla que estaba dando fruto en ella. Y miren, tenemos el grave problema muchas veces en este mensaje que la gente quiere saber y saber y saber y conocer y conocer y conocer, pero cuando la serpiente viene a nuestro oído a probar si realmente esa verdad y ese conocimiento que tenemos es vida en nosotros y no lo es, pasa lo que pasó con la mujer. No sabe. Y les voy a decir algo, yo no sé si les pasó a ustedes, pero cuando yo entré a este mensaje crucificado, del camino crucificado, la primera cosa que yo aprendí fue que había una balanza del dolor y del placer. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero resulta ser que a mí me entró un miedo de aquellos bárbaros, porque yo decía, ¿a qué horas el Señor me va a meter en el lado del dolor y a saber qué va a pasarme? Y pasaba día y noche pensando, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Algo me va a pasar. Hasta que vino la verdad a mi corazón de decir, bueno, si el Señor me va a poner del lado del dolor en su balanza, es porque su voluntad es buena para mí. Pero cuando el enemigo venía a mí y yo no sabía ese principio, yo me quedaba espantada y temblaba, y el pastor se los puede decir, yo le decía, no, yo no quiero seguir en esto, porque yo no quiero sufrir, yo no quiero dolor, yo no quiero esto. Se supone que el evangelio es gozo, alegría, paz, y aquí me están enseñando que voy a sufrir. Y díganme ustedes si no la naturaleza humana es huir del dolor. Encendamos una vela y pongamos la mano así, lo primero que usted va a hacer es quitarla. No se va a quedar ahí esperando, ¿verdad?, que se le achicharre toda la mano. ¿Me entienden el francés achicharre, verdad? Queremos huir del dolor. Y entonces, cuando la serpiente viene y ve que dentro de nosotros hay una palabra que en vez de traernos bendición, nos ha traído aquello de estar en el pensar y pensar y pensar, que a saber qué va a pasar de mi vida. Y no sé si les pasó también, pero cuando la pandemia comenzó, uno empezó. Y si el Señor viene, no estoy listo. Y hasta ni dormíamos por estar pensando qué tanto habíamos crecido en el Señor y si nos íbamos a quedar, y si los 3 años y medio aquí, y que entonces no, yo voy a dejar que me ahorquen, mejor que me corten la cabeza, pero me quiero ir con el Señor ya. ¿Sí o no que nos pasó? Empezó nuestra mente a pensar que no nos íbamos a ir con el Señor porque no teníamos la capacidad y no habíamos llegado hasta donde el Señor nos había requerido hasta en ese momento. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque teníamos una verdad a medias.
La verdad es que no es por nuestra capacidad. La verdad es que Dios ha prometido que por medio de su Hijo y por medio de su sangre, nosotros vamos a ser levantados el día de la venida de Jesucristo. No es por lo que yo haga, porque yo no soy capaz de nada. Mi trabajo es ir al Señor delante de su presencia, decirle: Señor, me arrepiento. Señor, cúbreme con tu sangre. Yo hice esto, hice aquello, me equivoqué. Pero ¿y de ahí qué más podemos hacer? Creer la palabra. Creer que Él nos justifica, y si Él nos justifica, entonces vamos a ser levantados el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la mujer no dijo: esto no es lo que el Señor me dijo. Ella le aumentó a la palabra. Y por eso la serpiente, como era astuta, dijo: aquí le abro los ojos. Y no crean que nos abre los ojos para el bien, porque cuando la serpiente toca nuestra vista, nos abre los ojos para el mal. Empezamos a ver todo al revés. Empezamos a ver que Dios ya no es bueno, porque eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva en el huerto. Ellos conocían la misericordia, la bondad, la fidelidad de Dios, pero cuando vino la serpiente, tocó sus oídos y su vista, ellos se escondieron porque su mente empezó a decir: Dios es malo, me va a juzgar, Dios no tiene que verme. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos cuando pecamos en algo. En vez de acercarnos al Señor, huimos, nos enconchamos y ahí nos quedamos, no que el Señor no me vea. Esa es una mentira del diablo, esa es una mentira de la serpiente. Y eso es lo que nos hace quedarnos estáticos, detenidos en el camino, porque ella quiere que nosotros vivamos todo el tiempo en el mismo lugar así. Necesitamos aprender a que si el Señor me da un principio a mí, yo lo tengo que hacer vida, porque cuando la serpiente venga a querer abrir mis ojos, mi ojo maligno, a que yo vea a través de la maldad de ella, no va a poder. Pero necesito que la verdad esté en mí. Amén. Y miren, amados hermanos, la Biblia dice en 1 Corintios 10:12: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Usted piensa que sabe, usted piensa que es cristiano y que no se equivoca. Mire que no caiga. ¿Qué significa esto? Que la serpiente va a venir a probar qué tanto sabe. Y no solamente qué tanto sabe de conocimiento, qué tanto sabe de experiencia. ¿Qué tanta experiencia ha tenido usted con el Señor? Si la experiencia que usted ha tenido con el Señor no es real, entonces ella va a abrir nuestro ojo maligno. Y comenzamos a ver a Dios como Lucifer vio a Dios, con envidia, con menosprecio, con celo, queriéndonos alejar de Él en vez de acercarnos a Él. Amén. Ahora vamos a ver una cosa. Ya estudiamos qué es el ojo maligno, pues es juzgar a los demás, sentarnos en el trono del juicio y decir: aquel hizo, aquel no hizo, aquel tal vez, aquella otra, aquel otro. Eso es tener nuestro ojo maligno abierto. Pero hay alguien que sí puede venir a juzgarnos, y ese es nuestro Señor Jesucristo, y a Él se le da el nombre de juez justo. Amén. Busquemos el Salmo 96. Salmo 96, versículo 10. Salmo 96, 10. Amén. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Y entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Él es el único que juzga de la manera correcta. Yo no me puedo parar aquí a decir: ay, los hermanos de la iglesia,
ay, es que si hicieran tal cosa, ay, es que si hicieran tal otra, porque eso significa que yo me he sentado en un lugar que solo le pertenece al Señor. Y les voy a decir una cosa, el Señor es experto en quitarnos de la silla. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno empieza, aquello, ¿verdad? De que ya empieza uno a hablar, a pensar, a veces no lo decimos, a veces solo lo pensamos, pero con eso ya estamos pecando. Y el Señor es experto en mandarnos algo que nos haga caer en el 20 de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí o no? Ahora, si nosotros dejamos que la naturaleza de juez justo de nuestro Señor Jesucristo crezca en nosotros, entonces nosotros sí vamos a poder juzgar de la manera correcta. Pero si yo no he crecido, yo no puedo juzgar nada, ni siquiera lo que yo estoy haciendo, porque muchas veces le llamamos bueno a aquello que estamos haciendo mal y le llamamos malo a lo bueno. Entonces quiere decir que solamente cuando la naturaleza de juez justo crece en mí, cuando yo dejo que Cristo crezca en mí, entonces sí voy a poder emitir un veredicto. Amén. Y les voy a dar un ejemplo. Vámonos a Jueces 4. Jueces 4. Versículo 4 también. Dice Jueces 4:4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella ¿a qué subían? A juicio. El pueblo de Israel, los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ahora, miren lo que dice la Biblia de Débora. No dice que era una mujer que se pasaba de día y de noche buscando qué hacer. Dice que era una profetisa y que pasaba debajo de una palmera. El hecho de que ella fuera una profetisa significa que ella escuchaba la voz de Dios, que ella podía entender lo que Dios quería para su pueblo. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes entienden lo que Dios quiere para ustedes? Me pregunto yo sola, Melissa, ¿entendés lo que Dios quiere de vos? ¿Saben por qué? Porque primero debemos hacernos la pregunta personal. Yo no puedo ir y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres para hermana Janet? Señor, ¿qué quieres? Cuando no estoy buscando lo que Dios quiere de mí, ¿sí? Y muchas veces nos equivocamos porque queremos profetizarle a medio mundo y rey mundo cuando ni siquiera hemos ido al Señor a decirle qué hay malo dentro de mí, ¿sí? Ahora miren, la doctora Hicks enseñaba que cuando traían las ofrendas al altar del holocausto y descendía el fuego de Dios porque la ofrenda era aceptada por el Señor, ese fuego venía en forma de un león y devoraba la ofrenda. Pero el humo que salía de esa ofrenda, que el fuego en esta figura de león posaba sobre él, y el humo que se levantaba, ese humo era en forma de una palmera y representa el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente representa el amor, significa también la misericordia, la compasión y la piedad de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice que Débora pasaba debajo de una palmera. Quiere decir que ella estaba debajo de la soberanía de Cristo. Ella estaba debajo del amor de Cristo, debajo de la misericordia, de la compasión y de la piedad de Cristo, y de esa manera ella podía juzgar al pueblo. Pero nosotros no nos sentamos debajo de la palmera, nosotros nos sentamos en el trono del juicio a querer juzgar a los demás. ¿Cuándo vamos a poder nosotros emitir un juicio para con algo que alguien está haciendo mal? Cuando estemos sentados debajo de esa palmera. No podemos venir y querer juzgar a los demás si nosotros no tenemos amor, ni misericordia, ni compasión, ni piedad por otros.
Porque cuando somos jueces injustos y estamos sentados ahí en el trono del juicio y empezamos a decir, aquel hace mal, aquel hace mal, aquel hace mal, aquel hace mal, yo soy bueno. Pero cuando nos sentamos debajo de la palmera, empezamos a decir, Señor, yo soy mala, yo he pecado, yo hice esto, yo pensé aquello, Señor, lávame, límpiame, Señor, clamo tu sangre, trae tu soberanía sobre mí. Pero ¿cómo queremos juzgar a los demás si estamos sentados en el lugar incorrecto? Débora no estaba sentada en un trono. La palabra dice que ella estaba sentada debajo de una palmera. Ahora preguntémonos nosotros, ¿a dónde estamos sentados? ¿Estamos viendo a los otros a través de esa palmera? ¿A través del amor de Cristo? ¿A través de la misericordia, la compasión y la piedad de Cristo? Porque si eso fuera así, mis amados hermanos, otra cosa fuera. ¿Por qué mucha gente se va de las iglesias? Porque miren, a los hermanos les encanta. ¿Me entienden esto, verdad? Y critican todo, si hace, si no hace, si puso, si no puso, si viene, si no viene, como viene o como no viene. Todo el mundo habla. Porque los cristianos estamos sentados en un lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único juez justo. Cuando nosotros deberíamos de buscar sentarnos debajo de la palmera, así como estaba Débora. Amén. Ahora miren. ¿Qué debo hacer entonces si yo tengo envidia? Vámonos a 1 Corintios 13. Yo creo que se lo saben de memoria. 1 Corintios 13. Versículo 4. ¿Lo tienen? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Les acabo de decir, la palmera que se levantaba después de que la ofrenda era quemada por el fuego del Señor era en forma de una palmera y significa o representa el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos está diciendo la palabra, el amor no tiene envidia. No sé cómo está amando usted. No sé a quién ama más usted. No sé a dónde ha puesto su amor usted. Si en las cosas materiales, si en las cosas de su casa, si ha puesto su amor en sus hijos, en su esposo, en su esposa, y no ha puesto su amor donde debe de estar, que es en el Señor. Pero nosotros necesitamos aprender que la forma correcta para que no haya envidia en nosotros es amando, pero amando de la manera correcta, no amando con este amor corrupto que tenemos un montón de veces. ¿Y cuál es ese amor corrupto? Pues en la pareja, en el matrimonio es, ¿a dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Ya comiste? ¿Ya hiciste? ¿Ya pusiste? ¿Ya quitaste? Eso no es amor. Eso es ser tóxico. Así de simple y sencillo. Eso es ser tóxico. Amar a alguien de verdad es, quizás mi esposo salió a vender o quizás mi esposo salió a trabajar, Señor, bendícelo, guárdalo, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de él. Eso es amor. Que yo ore por él, que yo le diga al Señor, Señor, yo no sé qué está haciendo, pero tú sí lo estás viendo, Señor, guárdalo, guarda sus pensamientos, guarda sus decisiones, su elección, Señor. Pero necesito tener amor como un muro que me guarda de ver a los demás con envidia. Estaba leyendo un libro y decía ese libro, ¿saben cuál es el problema del ser humano? Que siempre quiere más. La envidia viene porque siempre queremos más y queremos lo que el otro tiene. Pero no nos hemos dado cuenta que la ecuación que Dios usa para con los seres humanos es una resta. Solamente queremos que Dios nos sume, pero no queremos que Dios nos reste. No queremos que nos reste nuestra mente carnal, no queremos que nos reste las fornicaciones, no queremos que nos reste la maledicencia, no queremos que nos reste los engaños, no queremos que nos reste, solo queremos que nos sume.
Pero cuando nos damos cuenta que aquello chiquito que nos regalaron, aquello que nos compramos, que nos pudimos comprar porque el Señor así lo quiso, es por Él, entonces nos estamos sanando de ese ojo maligno. Amén. Ahora, vámonos a Proverbios 23, 17. Les estoy dando bastantes versículos para que podamos ver en la palabra, no porque yo lo diga, no porque yo me lo invente, sino porque el Señor así lo dice. Proverbios 23, versículo 17. Creo que solo me va a dar tiempo, de introducirles la maledicencia. Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Amén. Y nos dedicamos un montón, creo que 2 semanas, a hablar sobre el salmo en que el salmista está diciéndole: ay Señor, aquellos tienen todo y no pasan trabajos. Ay Señor, aquellos del mundo, mira cómo gozan y yo aquí pobrecito, ¿verdad? Muchas veces ponemos ese ojo maligno abierto en las cosas del mundo, porque eso es lo que la serpiente quiere. La serpiente quiere que nosotros veamos de una manera tergiversada aquella que Dios nos está dando. Si Dios nos ha provisto y si el Señor nos ha bendecido económicamente y tenemos y decimos, pues no nos falta, tengo para pagar todo y si me quiero dar un gusto también lo tengo. Bendito sea el Señor. El Señor no es que esté enojado con la gente que tiene dinero, no. Es que la serpiente va a venir y va a querer decir, sos suficiente, ya no vayas a la iglesia. ¿Y para qué vas si tenés dinero para ir a pasar un fin de semana a la playa con tu familia? Anda, anda. Eso es tener nuestro ojo maligno abierto. Nuestro ojo maligno es aquello que nos dice, tenés suficiente, pero alguien está pasando por una necesidad. Ay, no, hay que otro le dé. Yo no. Eso es tener nuestro ojo maligno abierto. Por cierto, ahorita lo hago público gracias a todos aquellos que han estado orando por mi hermano, por los que pusieron su granito de arena para el hospital. Bendito sea el Señor, ya camina, ya solo le han dejado caminar 5 minutos al día. Es un paréntesis, los bendigo en el nombre de Jesús. Solo el Señor sabe cuánta gratitud hay en nuestro corazón como familia por todo lo que esta iglesia ha hecho en sus oraciones y materialmente hablando. Amén. Bueno, sigo. Necesitamos poner nuestra mirada en el Señor, nuestra mirada en aquellas cosas que realmente valen la pena. Y si algo podemos aprender de este ojo maligno y de tantas semanas que hemos hablado con él, es alzar nuestros ojos a los montes y realmente decir, Señor, mi socorro solamente viene de ti. Señor, no hay nada en este mundo que me sacie, que me llene, que me sustente más que tú. No hay nada, Señor. Yo lo único que quiero es estar sentado debajo de la palmera que eres tú, Señor. No me quiero sentar en el trono del juicio. Necesitamos aprender a ver a los demás, aún mis amados hermanos, los errores de los demás con amor. ¿Por qué nos peleamos con nuestro esposo y nuestra esposa? Porque se equivocan y nosotros queremos que hagan las cosas como nosotros decimos. Pero si nosotros viéramos esa equivocación con ojos de amor, otra cosa fuera. Amén. Solo les voy a introducir, termino ahí con el ojo maligno, espero que hayamos aprendido de eso y hablemos 2 minutos de la maledicencia. La maledicencia en la Biblia King James se traduce como difamar o denigrar. Vámonos a Mateo 26. Mateo 26, versículo 6. (26:6). Amén. ¿Llegaron a Mateo? Mateo 26:6, ¿lo tienen? Amén. Uy, hermanos, ¿hoy no trajeron la Biblia o qué les pasó? Y estando Jesús en Betania, en casa
de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora, la maledicencia, les dije, significa difamar o denigrar. Y miren, estos hombres que estaban ahí no eran gente que no conocía a Jesús, eran sus discípulos. Pero vean la actitud que estos discípulos tenían. Dice la Biblia que estaban en la casa de Simón el leproso. Y viene esta mujer con un frasco de perfume a ungir a Jesús, a derramar ese perfume costoso en Jesús. Y vienen los discípulos y empiezan a hablar mal de la mujer, a difamar a la mujer, a denigrar a la mujer, diciendo: ¿y por qué esta le está echando este perfume caro a Jesús en vez de que lo vendamos? Con esto podemos pagar donde nos vamos a quedar, el hotel, la comida y todo lo demás, pero no, a ella se le ocurrió la brillante idea de echárselo encima a Jesús. Mírenlos. Eran los discípulos. Jesús estaba a punto de morir porque le dice: lo que esta mujer ha hecho es ungirme antes de que yo muera. Y todavía no habían aprendido. Pero que no se nos agarraron, mis amados hermanos, y nosotros estamos igual o peor. 20 años de ser cristianos, pero ahí andamos viendo mal a los demás. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que aprender. Miren, se los voy a decir suavecito, en el amor del Señor. Muchas veces nosotros aquí en la iglesia vemos que allá uno grita, que allá uno salta, que allá uno habla en lenguas, que allá quizás otro se quedó sentado, otro solo se quedó parado, y empezamos a hablar y a denigrar a la gente. Se los digo porque a nuestros oídos nos ha llegado y le decimos: bueno, Señor, tú tienes el control. Ay, mire, pastora, yo no sé por qué aquella hermana sí que da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas, solo para que la vean. ¿Y usted qué sabe? Usted no sabe si la mujer ayer en la noche no podía dormir y pasó orando y orando y orando hasta que el Señor le dio la paz, y eso es lo que ella está reflejando. Usted: ay, pastora, mire, ese hermano ni siquiera se levanta de la silla. ¿Y usted qué sabe? Usted no sabe si el hermano anda con un gran dolor, si ahí en la silla se está derramando delante del Señor y está llorando y clamando la presencia del Señor, pero no, allá estamos denigrando al hermano. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces les hemos dicho en esta iglesia? Esta iglesia es una iglesia de elecciones. Nunca nos van a oír a nosotros decirle: hermana, no venga así, hermano, no venga así, no haga aquello y haga esto. Nunca, que el Señor nos libre, nos guarde de eso. ¿Por qué? Porque eso sería que yo esté diciendo maledicencias, denigrando. ¿Entienden qué tan profundo es esto? ¿Entienden que aún conociendo a Jesús, como los discípulos lo conocían, aún nosotros aquí estando dentro de esta iglesia podemos hacer esas cosas? La única forma en la que yo dejo de hacer estas cosas es dejando que Cristo quite esa dureza de mi corazón y yo empiece a ver a los demás a través del amor de Cristo. Miren, el pastor no me va a dejar mentir, y a mí nos causa gracia porque hasta nos han dicho: pero es que el pastor ni danza.
Y nosotros, ¿y cómo quiere la gente que dances, amor, si estás pegado en la silla tocando el piano? Ven hasta dónde llegamos. Estamos denigrando a los demás sin saber la razón. Mis amados hermanos, yo si algo quiero con todo esto, es que esta iglesia sea sana. Es que esta iglesia no tenga ese ojo maligno abierto ni la boca abierta para denigrar a los demás. Necesitamos aprender a que el Señor circuncide nuestro corazón. Amén. Ya no les voy a dar el segundo punto, pero blasfemamos en contra de Dios también. Solo se los dejo así. Cuando usted recibió el Espíritu Santo, yo no sé qué le pasó a usted, yo le puedo contar mi experiencia. Yo me acuerdo que yo sentía que la boca literalmente me quemaba y que no podía detenerla, que después de como 3 horas creo yo que me detuve, ¿verdad, mi amor? Me dolía todo esto de aquí. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y cualquiera puede decir, ay, qué exagerada, pero les voy a decir algo y con esto voy a terminar. Yo pensaba que yo no había recibido el bautismo en el Espíritu, porque nunca nadie me lo había explicado. Y yo intercedía, pero yo no sabía que eso era el Espíritu Santo. Yo oía a la gente hablar en lenguas, pero yo decía, no, quizás yo no hablo en lenguas. Y una vez el Señor nos permitió irnos a Guatemala por 15 días a la casa de unos hermanos a un intensivo. Literalmente era un intensivo porque nos levantábamos a estudiar la palabra al mediodía, estudiábamos la palabra en la tarde, estudiábamos la palabra en la noche. 15 días bien estudiados. Y ese día viene el hermano y me dice, ¿tú hablas en lenguas? Y yo creo que no, porque yo no sabía qué era lo que hacía. Y entonces vino ella y me dijo, si tú no hablas en lenguas, cuando el Señor venga, tú no vas a oír la voz del Señor y no te vas a levantar. Y yo, mis amados hermanos, me quedé así. ¿Cómo? Y eso fue para la hora del almuerzo. Y entonces teníamos como un horario en el que nos íbamos a descansar un ratito y luego volvíamos a subir a estudiar. En ese ratito que bajamos a descansar, yo me puse a llorar y a llorar y a llorar, pero lloraba como una niña y le decía al pastor, ayúdame a orar porque yo no me quiero quedar. Ay, pero no se imaginan, era una desesperación tan grande la que yo sentía y le decía, por favor Jesús, yo quiero oírte, yo quiero que cuando tú vengas yo me levante, por favor no me quiero quedar. Pero era una cosa que no les puedo explicar con palabras lo que yo sentía, pero sí les puedo decir, yo no me quería quedar. Y vino el pastor y empezó a orar por mí y me decía, el Señor te va a visitar, el Señor te va a dar una nueva experiencia. Y yo le decía, yo quiero. Y justamente en la noche había una célula en esa casa y oraron por mí y fue cuando el Señor me dio una nueva experiencia, no porque yo no tuviera el bautizo en el Espíritu, era porque yo no sabía que ya lo tenía. Entonces el Señor me dio una experiencia más en ese lugar y por eso yo pasé como 2 horas, 3 horas hablando en lengua sin parar y me movía y me reía y lloraba y me reía y lloraba y todo el mundo pudo haber dicho, ay, qué exagerada. Pero nadie más que el pastor vio como yo había estado esa hora llorando ahí en nuestra habitación diciéndole, Señor, yo quiero una experiencia nueva, yo la quiero. Nadie vio eso. Pero ¿qué tal que si alguien me criticó? ¿No era lo mismo que los discípulos hicieron? ¿Qué tal que si usted pasó lo mismo que yo pasé ahí llorando en un cuarto pidiéndole al Señor una nueva experiencia y el Señor se la da aquí? Y que un hermano venga y diga, ay, qué exagerado. ¿Verdad que eso se llama blasfemar? Eso se llama denigrar, eso se llama hablar mal de nuestros hermanos. Y necesitamos ser circuncidados de eso. Yo les pudiera contar 1000 historias de lo que la gente no le ha dicho a otros, me lo han dicho a mí.
A veces porque me he quedado sentada, a veces porque me he quedado parada, a veces porque he danzado, a veces que porque he traído el pelo suelto, a veces porque lo he traído enmoñado, a veces. La gente les va a querer decir de todo. O ustedes mismos van a querer hablar de todo. Pero si yo voy y me siento debajo de la palmera, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo, voy a empezar a decir: gracias, Señor, gracias por ese hermano que se levanta a danzar, gracias por aquel que se queda sentado, gracias por aquel, Señor, que habla en lenguas, gracias, Señor, por aquel que apenas se le oye un murmullo, gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra, porque no soy yo. Tú estás haciendo la obra. Y si alguien, de verdad se los decimos en el amor del Señor, quiere saber más de lo que nosotros hemos pasado, acérquensenos. Con gusto se los contamos. Pero desen cuenta de algo. Todos van a pasar por experiencias diferentes en el Señor. Todos. Y no nos toca a nosotros hablar en mal de lo que la otra persona está haciendo o diciendo o hablando con el Señor. Amén. Necesitamos ser circuncidados de eso, de denigrar a los demás. Amén. De blasfemar en contra de los demás. Vamos a orar, pongámonos en pie.